Saludos amigos, un gusto seguir aquí trayéndole material. En esta ocasión les traigo una gaita de Maragaita que me habían solicitado, La Pintura. Esta agrupación, bueno, tiene su estilo particular y la gaita está en la menor, ¿ok? Ellos, cuando tocamos Maragaita, normalmente hay como un cacharrito, un picao, como le decimos nosotros, en la rítmica. Algo así parecido a Coquimba, lo que pasa es que Coquimba lo hace todo el tiempo, en cambio aquí hay como un aprieta y suelta, aprieta y tal, ¿ok? Tira y encoge, algo así, en el ritmo. Entonces está en la menor esta gaita, ¿ok? Y comienza pa 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 pam pa 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 pa. Qué bella está la pintura. Ahí va el verso. La característica, bueno, un la menor y modula a la quinta, ¿ok? Con la dominante de la quinta. ¿Cómo voy a la quinta? Siempre con la dominante. Muchas veces esos giros hacia otras tonalidades, siempre, la mayoría de las veces, no todo el tiempo, modula con la dominante de esa tonalidad. Por ejemplo, estoy en la menor. Si yo voy al do, iría con el sol 7 al do. Si me devuelvo a la, iría con la dominante de la menor. Si voy para el do, voy con la dominante del do. Y vuelvo a la con la dominante de la. Si voy a la cuarta, muchas veces con la dominante. ¿Ok? Otras veces directo, como ta tan 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 tan. Si nos fijamos en el ritmo, chaquete 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 chaquete. Ok, esa es la característica de Maragaita en cuanto al ritmo. Va para el verso y hace la misma fórmula. ¿Cómo va? Con 2, 5, 1. 2, 5, 1. Y vuelve al coro. Muy parecida a las dos fórmulas, tanto el coro como el verso, ¿ok? Porque modulan los dos a la quinta. 2, 5, 1. Les recuerdo que aunque parezca una cuarta, es un segundo grado. Y va el coro. Cuarta, tercera, 2, 5, 1. Cuarta, tercera, 2, 5, 1. Como les he comentado, yo muchas veces pienso las cosas en ese orden de las progresiones, ¿ok? Así es que lo pienso. Básicamente este tema no tiene mayor cosa. Esas dos verso, coro, verso, coro. Eso es una gaita. Normalmente esto comienza coro, tendría 3 versos, ¿ok? Y 4 coros, ¿ok? Pues comienza coro, verso, coro, ¿ok? Entonces básicamente este es el tema. Este es el tema de la pintura. Allí se los dejo. Les recuerdo que el ritmo, tratando de emular siempre con esta mano lo que hace la percusión, ¿ok? Y es muy diferente que yo toque cardenales. El sentido es diferente. Eso es un poco lo más complicado con respecto a la gaita, que los estilos son un poco diferentes, ¿ok?
Entonces, si por ejemplo, en esta la menor, ahora yéndonos un poquito más a fondo en la armonía, para profundizar un poquito, yo haría ¿ok? ¿Ok? Este puede ser otra fórmula. Esa es otra fórmula que también utilizo en los modos mayores. ¿Ok? Como una segunda opción para los que quieran armonizar más esta gaita. ¿Okay? Les recuerdo que es así como yo la toco, no son versiones originales. ¿Okay? Y les explico más o menos lo que pudiéramos utilizar. Bueno, allí les dejo esa gaita para que no se haga más largo el video. Cualquier comentario, me lo dejan ahí abajo. Los que no se han suscrito, suscríbete, dale like, dale me gusta. Si te gusta este material, lo puedes compartir también. Y les recuerdo, estamos por Facebook, estamos en TikTok también subiendo contenido. En Facebook estamos como Aprende a Tocar el 4. Una página que tengo en Facebook que se llama Aprende a Tocar el 4. Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Juber Ulacio. Y me encuentran en Facebook, en TikTok, en Instagram igual, Ulacio Juber. @ Ulacio Juber. Se escribe Juber. Bueno, ahí me pueden encontrar en Instagram. Y en TikTok igual. Estamos en esas plataformas publicando contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video.